Buenas noches, ingeniero. Empezamos nuestra clase, ¿listo? Nos toca función potencial. Ahí habíamos quedado. Función potencial. Llamamos así a W igual a Z elevado a alfa, donde Z y alfa pueden ser complejos. También función potencial definimos como W igual a E elevado a por el neperiano de Z. Pero también, si análogamente, si f de z y g de z son funciones conocidas de z, función de z, por supuesto, podemos decir que W es igual a f de z elevado a g de z. A esto llamamos función también potencial. Ejemplo para aclarar esto, vamos a desarrollar la función W igual a I f elevado a I g. Entonces, para resolver o desarrollar esta función, le aplicamos neperiano. Neperiano de W es igual al neperiano de I elevado a I. Propiedades de neperiano, este I pasa a multiplicar a neperiano de I, es decir, el neperiano de W es igual a I por el neperiano de I. Y neperiano de I, ya habíamos visto una función, también bueno recalcarlo, que el neperiano de Z, neperiano, aquí vamos a hacer, neperiano de Z, neperiano de Z es igual al neperiano del valor absoluto de Z más θ sub 0 más 2K por pi por I. Donde este valor absoluto de Z es un dato, por supuesto. En este caso, si Z es igual a Z es I, 0 real, 1 imaginario. Z es igual a I, dice aquí, I. Entonces también gráficamente es una recta, perdón, un punto sobre el eje Y. Entonces Y, X, Z igual a I es un punto sobre el eje, decía, sobre el eje Y. Entonces el valor absoluto será la distancia del origen a ese punto. Este será el valor absoluto de Z. Y el ángulo θ sub 0, bueno, aquí tanto el valor absoluto como el ángulo no hay necesidad de calcular, ¿no es cierto? Sabemos que θ sub 0 es, estos detalles no creí necesario, pero aquí vamos a hacer 90 grados. Esto es también su equivalente pi medio, ¿no es cierto? Bueno, ese sí no era necesario. Bueno, lo vamos a borrar. Sabemos que es 90 grados. Entonces reemplazamos neperiano de Z es valor absoluto, neperiano de I, perdón, es neperiano del valor absoluto de Z, que es 0 más I, más
pi medio, en este caso 90 grados, más 2K por pi. Bueno, después vamos a aclarar que este K solamente vamos a hacer para el valor principal. Entonces, el neperiano de I es igual al neperiano del valor absoluto de I es 1. Y el valor absoluto neperiano de 1, ¿cuánto es? ¿Están ahí, jóvenes? Pero, Ya. Evidentemente, 0, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos quedará el neperiano de I, que será igual a pi medios más 2K por pi, por I, por supuesto. Y aquí decía que solamente vamos a hacer para el valor principal, entonces todo ese término, si K es 0, todo ese 2K por pi o 2 pi será 0 también, por I, entonces me va a quedar pi medios por I. Reemplazamos entonces. Aquí ya tenemos neperiano de I, ya tenemos entonces neperiano de W será igual a neperiano, lo que habíamos hecho, I por el neperiano de I, pero neperiano de I es pi medio por I. Entonces eso reemplazamos aquí en neperiano de I, entonces I por pi medio por I. Entonces aquí multiplicamos I por I y cuadrado. I cuadrado es menos 1. Menos 1, entonces será menos pi medio. Neperiano de W será igual a menos pi medio. Luego, W será igual a E elevado a menos pi medio. Nosotros vamos a expresar si W, esto es F de Z o U más B por I. Entonces una parte real y una parte imaginaria. Como aquí no mostramos la parte real, no significa que no existe, ¿no es cierto? Que U es igual a E elevado a menos pi medio. Medio. Y B es 0. B es 0. De esa forma desarrollamos la función. En otras palabras, lo que estamos haciendo es determinar real e imaginario de esa función. W igual a I elevado a I. Veamos otro ejemplo. Bueno, W es igual a I elevado a 1 sobre 2 más I. En otras palabras, lo que vamos a buscar es, si es W, vamos a buscar la parte real, U, y la parte imaginaria de W, U más B por I. Entonces vamos a definirla así. El neperiano de W es igual al neperiano de I elevado a 1 sobre 2 más I. Este es un cociente. Este está elevado a un exponente que es 1 más 2i, y entonces si le aplicamos neperiano, 1 sobre 2 más i va a multiplicar al neperiano de i, es decir, 1 sobre 2 más i por el neperiano de i, y el neperiano de i ya conocemos, anteriormente hemos visto, ¿no es cierto? Es pi medio por i. Entonces reemplazamos pi medio por i, es el neperiano de i, te multiplica 1 sobre 2 más i. Ahora vamos a multiplicar, será primero, es una división 1 sobre un z, ¿no es cierto? 1 sobre z es una división, tenemos que realizar esa división. ¿Y cómo realizamos la división? Tenemos que multiplicar y dividir por otro número complejo. Y ese otro número complejo se llama el conjugado del denominador. En este caso es z más i, su conjugado será z menos i. Por supuesto, con eso no alteramos la expresión, ¿no es cierto? Pero estamos multiplicando ahí a pi medios por i. Ahora realizamos la multiplicación en el numerador y multiplicación en el denominador, es decir, 2i que va a multiplicar a pi medios por i dividido, aquí serán dos factores, ¿no es cierto? 2 más i por 2 menos i es diferencia de cuadrado, 2 al cuadrado menos i al cuadrado, ese 2 y 2 al cuadrado, i por i al cuadrado, menos i al cuadrado. Y sabemos que i al cuadrado es menos 1. I al cuadrado es menos 1, entonces por este menos va a ser más 1, entonces 4 más 1. Y el numerador no hemos hecho nada, 2 menos i por pi medios por i. Pero tenemos que eliminar este paréntesis, y para eliminarlo podemos multiplicar 4 más 1, 5 por 2, 10. Y ese 10 le va a multiplicar a 2 pi por i, y a menos i por pi por i. Es decir,
2 menos i sobre 5 por pi medio, por i. Esto será 2 pi por i. Aquí será 2 pi por i dividido 10. Eso tenemos aquí, 2 pi por i dividido 2, 5 por 2, 10. Y el otro tendrá menos i por pi por i dividido 5 por 2, 10. Es decir, pi sobre 10 por i cuadrado. I cuadrado es menos 1. Este es menos 1. Menos 1. Por menos va a ser más, entonces lo vamos a ordenar. Bueno, los dos son positivos. Pi sobre 5, esto estamos simplificando. 2 dividido 10 es 1/5 pi por i más pi sobre 10. Luego, conocemos el concepto aquí, borraré al espacio. Aquí conocemos que vamos a aplicar, hoy tarde entramos, vamos a aplicar el concepto que ya conocemos, e elevado a tita por i, será igual a coseno de tita más seno de tita por i, pero no, por i. Eso vamos a aplicar, pero antes tenemos que adecuarlo. Es decir, este w, neperiano de w es igual a pi sobre 5 por i más pi dividido 10. Entonces, si eliminamos este neperiano, vamos a eliminar este neperiano, todo esto pasará como exponente de e, es decir, w igual a e elevado a pi sobre 10 más pi sobre 5 por i. Entonces, aquí los exponentes se están sumando. Entonces puedo hacer dos bases, yo e elevado a pi sobre 10 por e elevado a pi sobre 5 por i. Entonces este es el que voy a aplicar ese concepto ahí. Ahí está. Solo que primero, para mostrar, no es correcto expresarlo así en función de pi. Voy a expresarlo para después reemplazar pi, que sabemos que es 180 grados. Cuando trabajamos en senos o cosenos y senos, trabajamos directamente las unidades en grados, ¿no es cierto? Entonces, pero para mostrar eso es e elevado a pi sobre 5 por i, que será coseno de pi sobre 5 más seno de pi sobre 5 por i. Una parte real y una parte imaginaria. Todo eso multiplica a e elevado a pi sobre 10. Entonces ahora vamos a reemplazar, este pi es 180. Entonces w es igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de 180 dividido 5. De aquí después haremos una operación, esta es una operación 180 dividido 5, más seno de 180 dividido 5 por i. Parte real, parte imaginaria. Entonces 180 dividido 5 será coseno de 36 más seno de 36. Entonces ahora nosotros este e tenemos que multiplicarle al coseno de 36 y el e tenemos que multiplicarle también al seno de 36. Entonces, el primer producto coseno de 36 por e elevado a pi sobre 10 será la parte real. Pero después hacemos w es igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de 36 más e elevado a pi sobre 10 por el seno de 36. Sabemos que w es igual a u más b por i, e igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de 36 más e elevado a pi sobre 10 por el seno de 36. U es real, igualamos a la parte real del segundo miembro. B es parte real, imaginaria, perdón, del primer miembro, lo igualamos a... Entonces, U será igual a e elevado a pi sobre 10 por el coseno de 36, parte real. Y finalmente B, y también igualamos, B será igual a e elevado a pi sobre 10 por el seno de 36. Ese es un valor numérico. ¿Listo? Entonces ya tenemos real e imaginario de esa función. Esa será la forma de desarrollar una función que la hemos llamado aquí función potencial. Punto aparte, límites y continuidad. Sea f de z una función definida y unívoca en una vecindad delta de z sub 0, con la posible excepción de z sub 0. Decimos que el número L es el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L. Si para cualquier número positivo epsilon, eh, posiblemente muy pequeño, este epsilon, podemos encontrar un número positivo delta, generalmente depende de epsilon. Delta depende de epsilon, tal que el valor absoluto de z menos L es menor a epsilon cuando el valor absoluto de z menos z sub 0, la tendencia está entre 0 y D. Algunos teoremas, y vamos a simplificar aquí, algunos teoremas de límite. Si el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a y el límite de g de z, dos funciones, cuando z tiende a z sub 0 es igual a b. Entonces, el límite de a por f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a por el límite de f de z. Y el límite de f de z es a mayúscula. Aquí lo estamos diciendo, entonces será a por a. 2. El límite de la suma y diferencia f de z más g de z será igual al límite de f de z más menos el límite de g de z. Por supuesto, ambos, z tiende a z sub 0 es igual a más menos b. 3. El límite de un producto f de z por g de z, cuando z tiende a z sub 0, será el límite de g de z por el límite de f de z por el límite de g de z. El límite de f de z es a y el límite de g de z es b, a por b. 4, el límite de g de z dividido f de z dividido g de z será igual al límite de f de z dividido el límite de g de z. Entonces será a sobre b. Pero aquí si b es distinta. Continuidad. Sea f de z una función definida y unívoca en una vecindad delta de z sub 0, así como en z igual a z sub 0. La función f de z se llama continua en z sub 0, en f de z igual a z sub 0. Si el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a f de z sub 0. Para que f de z sea continua en z igual a z sub 0, debe cumplir las siguientes condiciones. 1, que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 sea L. 2, que f de z sub 0 exista. Y 3, que L sea igual a f de z sub 0. Sucesiones. Una función de una variable entera positiva denotada por f de n o mu sub n, o mu de n, donde n varía, por supuesto, de 1, 2, 3 hasta n, se llama una sucesión. Entonces, una sucesión es un conjunto de números, llamemos así, mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub n, arreglados en un orden definido y formados de acuerdo con una regla definida. Cada número en la sucesión es llamado un término y mu sub n, el último por supuesto, es llamado el término enésimo. Entonces, esa sucesión será el conjunto de los elementos mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub n. La sucesión se llama finita o infinita, de acuerdo si existe un número finito de términos o no en la sucesión. Límites de una sucesión. Un número L se llama el límite de una sucesión infinita si para cualquier número positivo epsilon podemos encontrar un número positivo n que depende de epsilon, tal que valor absoluto de mu sub n menos L sea menor a epsilon. Para n mayor a n, aquí la diferenciación menor, minúscula y mayúscula. Entonces el límite de una sucesión mu sub n es igual a n. Si el límite de una sucesión existe, la sucesión se llama convergente. Si existe, es convergente. De lo contrario, se llama divergente. Si no existen, una sucesión puede converger a solo un límite, o sea, el límite es único. Algunos teoremas sobre límites de una sucesión. El límite de A sub n, una sucesión A sub n,
igual a y el límite de B sub n otra asociación igual a B. Aquí la suma o diferencia hace lo que hemos hecho anteriormente, el límite de A sub n más menos el límite de B sub n es igual a más menos B. 2, el límite de un producto A sub n, una asociación por otra asociación, es igual al límite de la asociación A sub n por el límite de la asociación B sub n, es igual a por B. 3, límite de un cociente A sub n dividido B sub n, el límite de A sub n dividido el límite de B sub n, es igual a sobre B, B distinto de 0. Series infinitas, si mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub n es una sucesión infinita, formaremos una nueva sucesión S1, S2, S3, S sub n, definido de la siguiente manera, definido por S sub 1, que es mu sub 1, S sub 2, la suma de mu sub 1 más mu sub 2, S sub 3 es mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 más mu sub, y así sucesivamente, hasta 3, ¿no? Y la 4, mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 más mu sub 4. Y la serie S sub n es mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 más mu sub n, que también es la sumatoria de mu sub k, que varía desde 1 hasta n. La sucesión S1, S2, S3, Sn se simboliza también por la sumatoria de mu sub k, donde varía desde 1 hasta n, la cual se llama serie infinita. Si el límite de S sub n es igual a S, la serie se llama convergente. Y S es una suma. De lo contrario, se llama divergente. Una condición necesaria para que la serie converja es que el límite de mu sub n sea igual a 0, donde mu sub n es el término, es el enésimo término. Sin embargo, esto no es suficiente. Un ratito, por favor. Bueno, sigamos. Vamos a hacer o resolver algunos ejemplos. Uno, hallar el límite, y otro, resolver por definición, lo que decía anteriormente, cuando resolvemos por definición, sea el valor absoluto de f de z menos l menor a epsilon, cuando el valor absoluto de z menos z sub 0, la tendencia está entre 0 y delta. Vamos a definir, por supuesto, en el ejemplo que hagamos, cuál es f de z, cuál es l, cuánto es l, y la tendencia de ese análisis. Vamos a hacer primero, previamente, para reemplazar. Aquí decía resolver por definición. Vamos a hacer, por supuesto, algo sencillito. El límite de z cuadrado, cuando z tiende ahí, sea igual a menos 1, este es igual. Entonces, ¿qué significa eso? Que z sub 0, z al cuadrado es, primero, f de z es z al cuadrado. Bien. Menos 1 es el límite. Es el límite. Y la tendencia es i. Z sub 0 es i. Entonces vamos a reemplazar nosotros en lo que había dicho la definición. Bueno, debí copiarlo otra vez aquí, ¿no? Pero así f de z menos valor absoluto, ¿no? Menos L. Bueno, aquí está, pues, ¿no? No necesitamos. No necesitamos hacer muchos detalles. Ahí vamos a reemplazar f de z es z cuadrado menos
menos L, pero L es menos 1. Entonces, menos por menos es más, ¿no es cierto? Pero nosotros lo necesitamos este menos 1, así que esté como menos 1 para que de esos dos términos nosotros generemos un producto de dos factores. Entonces, z cuadrado menos por menos 1 menor a epsilon, cuando el valor absoluto de z menos i, la tendencia, esté entre 0 y delta. Entonces, en este menos 1 reemplazamos nosotros, o sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ahí estamos reemplazando. Z cuadrado menos i al cuadrado, esto me representa dos factores. Un binomio, una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? O sea, cuando el valor absoluto de z menos i está entre 0 y delta. Entonces, aquí vamos a asumir que ese valor absoluto de z menos i, que habíamos dicho que está entre 0 y delta, vamos a asumir que es igual a delta. Este es delta. Entonces, de aquí nosotros vamos a generar esto que tenemos aquí. Entonces, esta diferencia de cuadrado será z menos i más por z más i. Valor absoluto, por supuesto, menor a epsilon. Entonces, aquí aplicamos propiedades de Neperiano. Aquí será un producto. Entonces, será el valor absoluto de z menos i por el valor absoluto de z más i, menor a epsilon. Ahora, nosotros habíamos dicho, aquí estamos diciendo que el valor absoluto de z menos i es delta. Entonces, esto es delta. Y aquí ya reemplazamos ese delta y me quedó este es delta por valor absoluto de z más i menor a epsilon. Entonces, ahora, a partir de aquí, una vez definido delta, este valor absoluto lo vamos a llamar g de z. G de z es igual a lo que quedó, ¿no es cierto? Lo que está multiplicando a valor absoluto de z menos i, a delta. Entonces, este g de z lo vamos a tener que buscar un valor numérico. Vamos a reemplazar ese valor numérico. Pero ¿cómo lo vamos a reemplazar o elegir un valor numérico? Primero vamos a graficar este valor absoluto de z menos i igual a epsilon, adoptando la unidad que este delta sea 1 y de eso representamos gráficamente. Es decir, aquí tenemos z menos i igual a 1. ¿Cómo hacemos para representar gráficamente? Reemplazando. Primero reemplazamos z, sabemos que es x más y por i. Entonces, si reemplazamos, aquí el valor absoluto de x más y por i menos i igual a 1. Entonces, x, aquí definimos real e imaginario. X es real más factorizamos y menos 1 por y. Podemos llamarlo así. Estos dos términos son parte imaginaria de cualquier operación que hagamos dentro del valor absoluto. Tenemos que definir real e imaginario. Aquí ya está definido real e imaginario, es x y real, y menos 1 imaginario. Valor absoluto todo, ¿no es cierto? Igual a 1. Entonces, podemos reemplazar el valor absoluto por la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, igual a 1. Entonces, esto quedó como raíz cuadrada. Como no puedo representar esta raíz o tengo que eliminarla, para eliminarla puedo elevar al cuadrado toda la ecuación. Si la elevo al cuadrado, elimina cuadrado con un medio, eliminamos x cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado es 1, sigue siendo 1. Entonces, esto es la ecuación de una circunferencia. Esta es la ecuación de una circunferencia. Con centro aquí es x al cuadrado, será 0. Ahí es 0. Y menos 1. El centro está en 0 y 1 entonces. Y el radio no está indicando aquí, eso faltó. Me está diciendo que es igual a 1. 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? 1. Entonces, con esos datos yo puedo representar gráficamente en el plano Z. Es decir, representamos los ejes X, Y, ¿no es cierto? El centro está en 0X, entonces está sobre el eje Y. Entonces, pero está a 1. Si 0 es en X, 1 en Y, entonces estamos en ese punto. Hasta aquí es 1. Ese será el centro. Ahora, dice que el radio también es 1, entonces de aquí del centro a una distancia 1 están los infinitos puntos que forman la circunferencia, estos puntos. Esos infinitos puntos tenemos que reemplazar en G de Z. En G de Z.
y uno de esos puntos va a ser el mayor. Pero como son infinitos puntos, nosotros no vamos a reemplazar, por supuesto, los infinitos puntos. Reemplazaremos solamente los, no sé si llamarlos los 4 más importantes, que es de 0 en la circunferencia, ¿no? De 0, 90, 180 y 270 grados. Con todos los datos que tiene el centro y la circunferencia, podemos determinar todos estos puntos. Pero mucho más fácil solamente estos 4 puntos. Si la distancia o el radio es 1, entonces del centro hasta aquí es 1, entonces ahí será 1. Y del centro arriba 1, del centro abajo 1, del centro a la izquierda 1. Entonces estará entre menos 1 y 1. Entonces estos 4 puntos serán Z1, Z2, Z3 y Z4. Con esos datos podemos determinar Z1, Z2, Z3 y Z4. Este que sea Z4. Entonces, si dice que es 1 el radio, entonces para Z1 este punto será real 1, imaginario 1 también. Entonces, ¿cómo escribimos? 1 más I, ese es Z1. El imaginario 1. 1 por I, no necesitamos escribir, ¿no es cierto? Es 1 por I. Ahora, para Z2 es hasta el centro de la circunferencia 1, más el radio otro, 1 más 1, 2, entonces real está sobre el eje Y, entonces real es 0, y 2i imaginario, 2 imaginario. Z3, el centro a la izquierda, negativo, menos 1, más i, la altura del centro, de la misma altura, entonces el mismo valor. Para Z4, conocemos el centro, que es 1, real es 0, imaginario es 1, hacia arriba había sido positivo y hacia abajo es negativo. 1 menos 1, 0. Entonces, no está escrito esto así, ¿no? Pero eso es lo que estamos. 0 real más 0 imaginario. Así, ¿no es cierto? Que es lo mismo, el Z4 es igual a 0. Lo mismo. Ahora, estos valores Z1, Z2, Z3, Z4 tenemos que reemplazar en G de Z. Aquí está G de Z. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a llamar? G de Z1, G de Z2, G de Z3, G de Z4. Entonces, aquí vamos a obtener 4 valores numéricos. Y eso, el mayor de ellos vamos a reemplazar en G de Z y de ahí despejamos delta. Es decir, Z1 es 1 más I. Así, Z1 es 1 más I, ya sabemos dónde ha salido. Z2 es 2I, Z3 es menos 1 más I y Z4 es 0. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar? Nuevamente G de Z. Y G de Z es valor absoluto de Z más I, ¿no es cierto? Porque el valor absoluto de Z menos I había sido delta. Aquí ya hemos reemplazado eso. Entonces, reemplazamos ahí. G de Z1 es 1 más I más este I. 1 más I más I. Entonces será igual a 1 más 2i. Entonces, definido real, este es real y esto es imaginario, sustituimos por la raíz cuadrada del valor absoluto. Entonces, G de Z1 será raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 más 1, 5. Raíz cuadrada de 5. Tengo uno de los valores. Ahora nos vamos al otro Z sub 2, al otro punto. Z sub 2 es 2i. Entonces reemplazamos, ahora llamamos G de Z2, es 2i más i. Aquí es 2i más i, 2i más i, 3i. Está definido, real es 0, imaginario 3, está definido, entonces podemos obtener ese valor. G de Z2 es 0 al cuadrado más 3 al cuadrado es 9, raíz cuadrada de 9 es 3, segundo valor. Para Z sub 3 es menos 1 más i, entonces menos 1 más i más i. Entonces será menos 1 más 2i. I más i, 2. Entonces definido real, menos 1, imaginario más 2. Entonces será G de Z3, menos 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4. 4 más 1, 5. Raíz cuadrada es 5. Ya tenemos un tercer valor. Y finalmente Z4 es 0. Reemplazamos que Z4 es 0 más i. Igual, esto es valor absoluto de i. Está definido, real es 0, imaginario 1. Entonces reemplazamos que de Z4 es igual a raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado.
Por supuesto que este no es necesario, ¿no? Pero yo lo escribo así para que se entienda que existió, eso está ahí, 0 es la parte real. Más 1 al cuadrado, que es la parte imaginaria, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, de estos tres elegimos el mayor. Aquí está, ¿no es cierto? 3. Eso reemplazamos ahí. Eso reemplazamos en g de z, volvemos a copiar. Delta por g de z es menor a epsilon. G de z es 3. De ahí despejamos delta, que es epsilon. Ese seguro era todo chico. Pasamos a otro ejemplo. Sí, hasta su muerte me ha desconocido. Apague su micrófono, compañero. El límite, número 2, el límite de z a la sexta más 1 dividido z cuadrado más 1. F de z igual a 3, esto es L. Y la tendencia, cuando z tiende a e elevado a pi medio por i. Entonces, bueno, este era el concepto que he escrito anteriormente, ¿no es cierto? Aquí está mal escrito, ¿no? O sea, todo. Uy, creo que lo borré. Bueno. Para ver si podemos reducir la tendencia, esa tendencia está. Nosotros vamos a trabajar ahí. Si es posible reducir, no estoy diciendo que lo vamos a hacer. Vea, para ello nosotros utilizamos ese concepto ya que conocemos, e elevado a pi medios por i. ¿Qué significa eso? Que es e elevado a tita por i, es coseno de tita más seno de tita por i. Entonces pi medios es 90 grados. Coseno de 90 más seno de 90. Coseno de 90, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿0 o 1? 0. Pero dinero. Seno de 90, 1. 1. Entonces, e elevado a pi medios por i es igual a 1 por i o simplemente i. Entonces ya cambió bueno, no es que cambió la tendencia, sino que ya la hemos reducido la tendencia. Entonces, ese límite, este anterior, será el límite de z a la sexta más 1 dividido z cuadrado más 1, cuando z tiende a i es igual a 3. Esto es más reducido. También vamos a ver si es que esta división es una división exacta. Entonces, ¿qué hacemos? En esa división exacta es z a la sexta dividido z cuadrado. Z cuadrado más 1. Z más 1, ¿no? Pero z a la sexta más 1. Z cuadrado más 1. Vamos. Pero aquí los términos, vamos a tomarlos en cuenta, los términos que no existen. Por ejemplo, solamente los pares, no todos, por supuesto, porque esto es par, entonces no vamos a necesitar los otros. Entonces 0 z a la cuarta, más 0 z cuadrado, más 1. Como cualquier división, buscamos un número que multiplicado por z cuadrado y pasado aquí a este otro, y realizado la operación, aquí vamos a poner z cuadrado. Sí. Tenemos que eliminarlo, ¿no es cierto? Entonces, no hay misterio aquí. Z a la cuarta por z cuadrado es z a la sexta. Aquí será menos z elevado a la sexta. Z a la cuarta por 1, z a la cuarta, menos z a la cuarta. Hacemos la operación, esto lo eliminamos y me queda menos z a la cuarta más 0 z cuadrado. Bueno, no creo que sea necesario. Z cuadrado. Buscamos un número aquí también, o un término, que multiplicado por z cuadrado me da z a la cuarta, menos z cuadrado, menos z cuadrado, por z cuadrado, z a la cuarta,
menos, aquí pasamos con más, z a la cuarta, después vamos a borrar esto para que se entienda, y aquí menos z cuadrado, más z cuadrado, sumamos o restamos, esto lo eliminamos y aquí me queda z cuadrado más 1, más 1, aquí es más 1, z cuadrado por 1, z cuadrado menos z cuadrado 2, ahí será 0, para estos dos, ¿no? Y aquí 1 por 1, 1, menos 1, entonces 0. Entonces, esa división lo vamos a reemplazar por z a la cuarta menos z cuadrado más 1. Es decir, nuestro límite, nuestra función, perdón, será z a la cuarta menos z cuadrado más 1. Entonces vamos a reemplazar aquí en ese cociente por el límite de z a la cuarta menos z cuadrado más 1 cuando z tiende a 1, ahí es igual a 3. Entonces con eso definimos f de z es z a la cuarta, la tendencia, el límite no cambió 3 y la tendencia i. Entonces ya hemos visto. Y este i da la casualidad que esa tendencia es igual que la anterior. Este i, ¿no es cierto? Aquí es i. Z tiende a i. Entonces es parecido. Borraré esto, sabemos que es una división cualquiera, simple. Entonces vamos a trabajar así, reemplazando por supuesto. Ahora sí ya se ve. Vamos a reemplazar el valor absoluto de f de z a la cuarta menos z cuadrado más 1, menos L, menos 3, menor a epsilon. Cuando el valor absoluto de z menos i está entre 0 y delta. Ya habíamos visto como este es el mismo, entonces vamos a asumir que el valor absoluto de z menos i es igual a delta. Entonces, pero las operaciones aquí tenemos que realizar, nosotros tenemos que llegar, obtener a ese valor absoluto de z menos i, de aquí, haciendo las operaciones. Primero, por ejemplo, vamos a restar más 1 menos 3 es menos 2, menor a epsilon. Entonces, esta será una ecuación a la cuarta, z a la cuarta, que eso podemos trabajarla como una cuadrática, sí podemos, cuadrática, es decir, z al cuadrado elevado al cuadrado, así. Entonces, menos z cuadrado menos 2. Así vamos a trabajar. Entonces, si es una ecuación cuadrática, tenemos que tener dos factores, donde el primer término de cada factor sea z cuadrado, de esto, z cuadrado, por esto, ¿no es cierto? Y todo al cuadrado, por eso tenemos dos factores. Aquí expresamos así, z al cuadrado, menos z cuadrado menos 2. Entonces, estos dos binomios, o estos dos factores, su primer término de cada factor tiene que ser z cuadrado, porque es a la cuarta, ¿no es cierto? Y z cuadrado. Los segundos términos, condicionados de que la suma o diferencia de estos dos de menos 1, aquí es menos 1, y el producto de menos 2. Entonces será menos 2 más 1, menos 1, ¿está bien? Menos 2 por 1, menos 2, ¿está bien? Entonces, estos dos factores son solución de la ecuación a la cuarta, z a la cuarta menos z cuadrado menos 2. Borraremos esto. Entonces, ahora, pero aquí no tenemos todavía este z menos, valor absoluto de z menos i, que sea para que reemplacemos delta, pero tenemos que generarlo. No hay, pero podemos hacer. Aquí, que este es más 1, resultó así más 1, esto yo puedo hacer que sea más 1, puedo hacer que sea menos 1 por menos 1. Si quieren así, paréntesis, sigue siendo 1, ¿no es cierto? Entonces este será menos 1, y este menos 1 puede ser i cuadrado, puedo reemplazarlo por i cuadrado, entonces será menos i cuadrado. Entonces,
yo puedo generarme un binomio diferencia de cuadrado, un binomio donde la diferencia de cuadrado me genere dos factores más. Es decir, z cuadrado menos i al cuadrado será z más i por z menos i. Ahora sí le aplico propiedades de valor absoluto, por decir hasta aquí 1 y hasta aquí, desde ahí es lo otro, ¿no es cierto? Es decir, valor absoluto de z menos i por por el valor absoluto, paréntesis, z cuadrado menos 2 por z más i menor a epsilon. Si adoptamos lo mismo que en el anterior caso, valor absoluto de z menos i igual a 1, nos va a dar la misma circunferencia que el caso anterior. Si la tendencia, perdón, si la tendencia aquí haya sido 2i, por ejemplo, 2i, entonces ya esto no iba a ser lo mismo, ¿cierto? Iba a ser aquí 2i, ya no es esta circunferencia. Casualidad que dio la tendencia es la misma. Entonces, como es la misma circunferencia, vamos a reemplazar los mismos puntos de esta circunferencia, pero en otra g de z. ¿Cuál es g de z ahora? Les decía que aquí esto es delta, y el nuevo g de z, para este caso, es valor absoluto, paréntesis z cuadrado menos 2, por z más i. Entonces, ahí tenemos que reemplazar aquí z1, z2, z3 y z4. Aquí también z1, z2, z3, z4. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Me podría explicar cómo es que define la función g de z, por favor? La g de z lo que quedó, lo que multiplicó aquí. Eso es lo que está mal. ¿No es cierto? Si volvemos un poquito aquí atrás, yo tengo aquí dos factores, donde estos dos factores es un z cuadrado menos 2 y z cuadrado más 1, que ninguno es lo que estamos buscando, este es valor absoluto de z menos i, ¿no es cierto? Entonces aquí yo más 1, le he hecho un artificio de que me dé una diferencia de cuadrado, más 1 es menos i al cuadrado, lo que indicaba aquí. Entonces esto ya es diferencia de cuadrado, entonces esto lo expreso como valor absoluto de z más i por el valor absoluto de z menos i. Esto es lo que yo necesito, primero para aplicarle las propiedades, ese, ¿cierto? Esto es delta, lo que tengo aquí, esto es delta, ¿sí? Y lo que me queda aquí, o lo que está multiplicando el otro valor absoluto, es g de z. ¿Ahí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ahora, estos puntos tenemos que reemplazar en g de z. Nuevamente, los puntos, es decir, la misma circunferencia, los mismos datos, centro en 0, 1 y radio igual a 1. 1. Z sub 1, Z sub 2, Z sub 3 y Z sub 4. Reemplazamos aquí un poquito más largo, ya la anterior era mucho más sencillo. Aquí hay un z al cuadrado, entonces z1 al cuadrado es 1 más i al cuadrado. Entonces reemplazamos, ¿no es cierto? Z1 es 1 más i. G de z1 será 1 más i al cuadrado menos 2. Primero este será el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, del cuadrado, esto podemos eliminarlo, ¿sí? De 1 más i al cuadrado, estamos eliminando y me queda 2i y menos 2. Y de aquí 1 que multiplica todo, da i más 2i. Ahora me quedó, ¿qué es lo que me quedó? 2i menos 2 por 1 más i, otro producto. Tenemos que realizar, tenemos que definir real e imaginario para reemplazar por la raíz cuadrada, el valor absoluto, por supuesto. Será 2i por 1, aquí tenemos 2i, 2i por 2i es 4i cuadrado, entonces será menos 4. Ahora vamos a menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por 2i, menos 4i, menos 4i. Entonces aquí, menos 4 menos 2, menos 6. Menos 4 más 2, menos 2. Está definido real e imaginario. Real es menos 6, imaginario es menos 2, entonces raíz cuadrada, g de z1 será raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, 36 positivo. Más imaginario al cuadrado, menos 2 al cuadrado, 4. 36 más 4, 40. Raíz de 40. Tenemos uno de los valores. Y así ahora pasamos a Z2. Z2 será, g de Z2 será 2i al cuadrado menos 2. 2i al cuadrado es menos 4. Menos 2
menos 6. 2i más 3, más i, perdón, es 3i. 2i más 3i. Menos 6 por 3, menos 18. Por supuesto, i, menos 18i. Real es 0 y menos 18 es imaginario. Entonces, g de z2 será 0, raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 18 al cuadrado. Ese es cualquier número negativo elevado a una potencia par siempre será positivo, ¿no? Y además podemos simplificar más 18. Tenemos ya segundo valor. Ahora Z3 es menos 1 más i. G de Z3 será menos 1 más i, es lo mismo. El cuadrado del primero es 1. Este es de otro, aquí está. 1, bueno, aquí ya no está detallado, ¿no es cierto? Es el cuadrado del primero es 1 más menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, 1 con menos 1 también eliminamos con el caso anterior y me va a quedar el doble del primero por el segundo, menos 2i. Este por este negativo. Menos 2, entonces me queda menos 2i, menos 2. Y aquí menos 1 más i, más 2i. Lo mismo, no he hecho nada aquí. Tengo que multiplicar menos 2i por menos 1. Será 2i menos por menos más 2i. Ahora multiplico 2 menos 2i por más 2i es menos 4i cuadrado. Y menos 4i cuadrado más 4. Está bien, está 4. Ahora menos 2 por menos 1 más 2. Está bien. Y menos 2 por más 2i es menos 4i, menos 4i. Entonces ahora 4 más 2, 6. 6 menos 4 más 2, menos 2. Real es 6, imaginario menos 2. Entonces está definido g de z3 es raíz cuadrada de 6 más 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Este es 4 más 36, 40. El otro valor. Así ya tenemos 3. G de z4, no nos olvidemos que ya lo aquí no está de más. Aquí es 0 real más 0 imaginario, ¿no es cierto? Así, entonces, no hay ninguna modificación. G de z4 es 0 al cuadrado menos 2 más 0, que es z también, más i, entonces será menos 2 por i, me quedará menos 2i. Real es 0, imaginario menos 2, raíz g de z4 será raíz cuadrada de 0 más menos 2 al cuadrado es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Tengo el otro valor. Entonces ahora reemplaza el mayor. Raíz de 40, que es el primero y el tercero, está entre 6 y 7. Y este es 18. ¿Cierto? Entonces el mayor es 18. Si reemplazamos ahí, delta por g de z menor a epsilon y g de z es 18. Entonces de ahí despejamos delta. Será menor a epsilon sobre 18. Esa será la forma de resolver. Por definición, pero aquí, a partir de aquí vamos a hacer el límite, pero ya hallar el valor de L. Nos pide L. Pero esto lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿listo? Por ahora, quedamos ahí. Mañana voy a hacer todo, hasta lo imposible para entregarles sus notas, ¿listo? Esta noche voy a tratar de hacerlo eso. Creo que está completo. Sin que, bueno, voy a hacer lo posible, ¿listo? Esto vamos a verlo, siempre el concepto que quede claro que e elevado a tita por i es coseno de tita más seno de tita, porque eso lo vamos a ver, ¿para qué? No necesariamente, pero lo vamos a ver si se puede o no se puede reducir la tendencia de ese límite. Aquí, por ejemplo, 3e elevado a pi medio, a pi por i, perdón. Entonces, conocemos esto, sabemos que pi es 180, entonces e elevado a pi por i es coseno de 180 más seno de 180 por i. Coseno de 180 es más menos 1. Y el seno de 180, entonces, si esto es 0 por i es 0, entonces menos 1. Entonces, esa e elevado a pi por i es menos 1. Eso vamos a ver la tendencia, ¿listo? Eso les voy a terminar la clase, les envío el avance y este ejercicio del límite para que vayan viéndolo y lo hagamos en la siguiente clase, que es mañana. No es más jóvenes, hasta luego.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Chao. Ahí, Bora.